Y en las noticias internacionales, faltan pocos días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Kamala Harris y Donald Trump están siendo criticados en ese país norteamericano, tomando en cuenta que según las críticas, pues hasta el momento no hay un plan directo para América Latina. Veamos. La política doméstica es el principal foco de las campañas de Donald Trump y Kamala Harris. Si bien han sido vocales sobre sus políticas y visiones en Ucrania, Gaza y China, el gran ausente en los mítines de campaña y propuestas ha sido el hemisferio occidental. En el único debate presidencial entre Trump y Harris el 10 de septiembre, solo hubo una breve mención sobre dos países de América Latina, México y Venezuela. Estas son las claves. La retórica de Trump se ha enfocado en una nación en particular, Venezuela. We all know what's happened with Venezuela. This was 20 years ago one of the great countries of the world, and now it's troubled, to put it mildly. And I said would be Venezuela on steroids, meaning a bigger version. That can happen. Por otro lado, Kamala Harris también se refirió al país suramericano a 13 días de las elecciones. En una entrevista con Telemundo, la vicepresidenta y candidata demócrata fue cuestionada sobre la eventual estrategia de su gobierno de cara a la crisis postelectoral en Venezuela. No vamos a usar el ejército estadounidense, pero voy a ser muy clara. Debemos mantenernos firmes como Estados Unidos y respetar la voluntad del pueblo, y he sido muy clara al respecto en lo que se refiere a las elecciones que se celebraron en Venezuela. La voluntad del pueblo debe ser respetada y por eso también hemos emitido sanciones. Fuera de esas declaraciones, Harris envió una carta a la oposición venezolana tras los comicios de agosto, ofreciendo su apoyo. Trump se refirió a Maduro como dictador en un mitin electoral ese mismo mes. Pero nada más han dicho los candidatos, aunque sí ha habido menciones por parte de Trump, pero desde la perspectiva de la seguridad nacional y su dura retórica. Large deportations from Springfield, Ohio. Large deportations. We're going to get these people out. We're bringing them back to Venezuela. Al ser un tema doméstico, la inmigración y la seguridad fronteriza ha predominado en las campañas. De hecho, ese es el tema bandera del republicano, no tanto así de la demócrata Kamala Harris. A diferencia de su campaña en 2016 y 2020, cuando Trump resaltó en muchas ocasiones la debacle del país petrolero a manos del gobierno de Nicolás Maduro, en 2024 su énfasis ha sido la crisis migratoria y la llegada de migrantes de ese país, a quienes en repetidas ocasiones tilda de delincuentes y criminales, casi siempre sin hacer excepciones. Trump asegura que las cárceles en Venezuela han sido vaciadas y que criminales convictos han sido enviados a Estados Unidos, culpando de eso al gobierno de Biden-Harris. Pero si bien el FBI ha confirmado la presencia del grupo criminal Tren de Aragua de Venezuela, no hay evidencia de que la afirmación de Trump tenga sustento. Su propuesta incluye cerrar la frontera, realizar la operación de deportación más grande de la historia de Estados Unidos y terminar el programa de parol humanitario para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Harris no ha mencionado a los venezolanos ni a otras nacionalidades en particular. Su propuesta migratoria incluye expulsiones y castigos a quienes crucen a Estados Unidos de manera irregular, perseguir a grupos criminales y contrabandistas de migrantes y aumentar el financiamiento a la patrulla fronteriza. While we understand that many people are desperate to migrate to the United States, our system must be orderly and secure. Hasta este punto del video ya hemos cubierto lo que han dicho los dos candidatos en la campaña presidencial. Ahora bien, ambos tienen un récord demostrable en asuntos del hemisferio occidental. Al haber ocupado la presidencia en el caso de Trump y la vicepresidencia en el caso de Harris, sus acciones pueden ser verificadas. Haremos un repaso rápido por lo más destacable en la trayectoria de ambos. Como presidente, Trump se enfocó en la política de máxima presión contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, e impuso sanciones económicas a la industria petrolera y minera de ese país. También mantuvo en vilo a la región al sugerir en repetidas ocasiones que podría enviar tropas estadounidenses a Venezuela, algo que rechazó Harris en su momento cuando era senadora. La administración Biden-Harris suspendió temporalmente algunas de las sanciones impuestas por Trump y las usó como condición para promover diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana y para hacer intercambio de presos con Caracas. Los diálogos fracasaron en varias oportunidades. Como vicepresidenta, Harris fue vocal contra las acciones catalogadas como antidemocráticas del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Harris también apoyó las sanciones a funcionarios de Guatemala. Como número 2 de la administración de Joe Biden, a Kamala Harris se le fue asignada la tarea de atender las causas de raíz de la migración irregular desde Centroamérica. Mucho gusto. Mucho gusto. Viajó a México y Guatemala, donde pronunció aquella polémica frase. Do not come. Do not come.
Harris también promovió la inversión pública y privada en el Triángulo Norte y se reunió en unas 6 oportunidades con inversores. Pero en realidad ese fue el tema en el que menos se vio involucrada a la vicepresidenta, si se compara con otros como el de los derechos reproductivos. Harris viajó una sola vez a la frontera sur como parte de la asignación del presidente Biden. En su mandato, Trump presionó a los países de América Latina para frenar la migración irregular y recortó la ayuda que ofrece Estados Unidos a El Salvador, Guatemala y Honduras, como amenaza para que firmaran acuerdos de tercer país seguro. También suspendió el TPS a los salvadoreños, una orden que fue rescindida posteriormente por un juez. Durante su gobierno, Trump comenzó los llamados protocolos de protección de migrantes, mejor conocidos como permanecer en México, que dejaba en manos de las autoridades mexicanas a los migrantes mientras se procesaban sus casos de asilo en Estados Unidos. La administración Biden-Harris derogó el programa, pero en la práctica ha ocasionado un embudo de migrantes en México, que esperan para ser atendidos en un puerto fronterizo a través de la aplicación CBP One.